¿Te imaginas vivir con una calma tan profunda que ni las críticas, ni las ofensas, ni siquiera las provocaciones más intensas logren perturbar tu corazón? En un mundo donde todo parece diseñado para alterarnos, ¿es posible mantenernos en paz sin importar lo que suceda a nuestro alrededor? Esta serenidad no nace de nuestro propio esfuerzo. No es algo que podamos fabricar con fuerza de voluntad. Es un regalo divino, una promesa que viene del cielo. Jesús nos dejó una declaración que cambia todo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Esa paz, esa tranquilidad inquebrantable, no es una ilusión ni una teoría lejana. Es real, es alcanzable. Y hoy te voy a mostrar cómo puedes caminar en esa paz, no porque el mundo se vuelva más amable, sino porque tú serás transformado desde dentro por el Espíritu Santo. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a adentrarnos en uno de los mayores desafíos del alma humana: cómo superar la ira y abrazar una serenidad que solo Dios puede sembrar en tu corazón. La ira no es solo un impulso que va y viene, es una de las emociones más corrosivas que puede alojarse en el alma. Cuando permitimos que se apodere de nosotros, no solo herimos a quienes nos rodean con nuestras reacciones, sino que también nos destruimos internamente. Nos alejamos de la claridad, de la compasión y de la verdadera paz. La palabra nos advierte claramente en Proverbios 29:11. El insensato da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe dominarlo. Lejos de ser señal de valentía, la ira descontrolada revela una desconexión con el dominio propio. Es como un incendio que nace de una chispa, una palabra hiriente, una injusticia percibida, una expectativa frustrada, y si no la detenemos a tiempo, puede devorar nuestras relaciones, decisiones y hasta nuestra salud física. El apóstol Santiago lo dijo sin rodeos: todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y lentos para enojarse, porque la ira del ser humano no produce la justicia que Dios desea. Santiago 1:19-20. Cada vez que cedemos ante la ira, le abrimos la puerta a la desolación, a la confusión y muchas veces a consecuencias irreparables. Ese fuego que parece tan justificado en el momento, con el tiempo revela su verdadero rostro: pérdida, culpa y dolor. Lo peor es que no solo afecta lo que sentimos, también debilita nuestro cuerpo. Estudios actuales confirman lo que las escrituras ya sabían: la ira puede elevar la presión arterial, dañar el corazón, debilitar el sistema inmunológico y acelerar el desgaste del cuerpo. Pero más grave aún es su impacto en el alma. Efesios 4:26-27 nos exhorta: enójense pero no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den lugar al enemigo. Cuando dejamos que la ira se acumule sin tratarla, abrimos grietas espirituales por donde se cuela la oscuridad. Nos justificamos diciendo que fue por culpa de otro, por lo que nos hicieron, pero en realidad no es lo que pasa afuera lo que nos destruye, sino cómo interpretamos lo que pasa. No son las palabras duras las que nos lastiman, sino el espacio que les damos dentro de nosotros. El mayor daño ocurre cuando dejamos que esas palabras se conviertan en semillas de resentimiento. Al aferrarnos a la ira, estamos construyendo muros que nos aíslan, no solo de los demás, sino también de la voz de Dios. Una reacción de ira puede destruir lo que más amamos. Matrimonios, amistades, ministerios enteros pueden desmoronarse por una explosión emocional que parecía inofensiva. Y cuando el enojo se convierte en niebla, perdemos la visión, confundimos lo justo con lo impulsivo, lo necesario con lo dañino. Por eso el Espíritu Santo nos ofrece algo mejor. Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Este fruto no crece en la prisa ni en el caos, sino en un corazón rendido a Dios. Hay poder en detenerse, en tomar aire, en orar antes de reaccionar. No todo lo que sentimos merece ser dicho. No toda provocación necesita respuesta. A veces, callar es el mayor acto de sabiduría. Jesús mismo, cuando fue insultado, no respondió con insultos. Cuando fue maltratado, no amenazó. En cambio, se entregó al Padre, quien juzga con justicia. 1 Pedro 2:23. Esa es nuestra referencia, ese es nuestro modelo. La fuerza verdadera no se mide por el volumen de nuestra voz, sino por la capacidad de someter nuestras emociones al control de Dios. Querido amigo, la ira es un enemigo silencioso, pero podemos vencerlo, no con nuestra fuerza, sino con la ayuda de aquel que ya venció por nosotros. La próxima vez que sientas que la ira comienza a crecer dentro de ti, haz una pausa. Habla con Dios. Pregúntate: ¿vale la pena permitir que esto robe mi paz? Recuerda siempre esta verdad: nada de lo que ocurre afuera tiene el poder de gobernar tu alma, a menos que tú se lo permitas. La paz verdadera no consiste en que no haya problemas,
sino en experimentar la presencia de Cristo en medio de ellos. Él es nuestra paz, y cuando vivimos anclados en Él, ninguna tormenta puede derribarnos. Muchas veces, las heridas más profundas no vienen de lo que ocurre realmente, sino de lo que esperábamos que ocurriera. El dolor nace cuando nuestras ilusiones se estrellan contra la realidad. Creíamos que las cosas serían de una forma y resultaron ser de otra. Y esa brecha entre expectativa y realidad se llena de frustración, tristeza y enojo. Pero cuando entregamos nuestras expectativas a Dios, cuando dejamos de controlar y comenzamos a confiar, descubrimos algo maravilloso. La paz no está en que todo salga como queremos, sino en saber que estamos en las manos de aquel que todo lo gobierna. Muchas veces, lo que realmente nos sacude por dentro no es lo que ocurre, sino lo que esperábamos que ocurriera. Vivimos atrapados en una red invisible de expectativas humanas, planes, sueños, suposiciones, que no siempre se alinean con el plan perfecto de Dios. En la palabra encontramos ejemplos poderosos de personas que también lucharon con eso. Uno de ellos fue José, el hijo de Jacob. Dios le dio sueños grandes, llenos de propósito, pero antes de verlos cumplidos, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encerrado injustamente y olvidado por años. Cualquiera en su lugar habría renunciado, pero José eligió creer, y cuando finalmente se reencontró con quienes lo lastimaron, no respondió con odio, sino con sabiduría divina. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Así es como actúa un corazón que se rinde a la soberanía de Dios. Muchas veces nos apegamos tanto a nuestras ideas del futuro que olvidamos quién tiene el control del tiempo y de la historia. Pensamos que si hacemos lo correcto, si somos justos, si nos comportamos bien, todo debe salir tal como lo planeamos, pero el mundo no gira en torno a nuestras reglas, gira bajo el gobierno de un Dios soberano. Cuando algo no resulta como lo esperábamos, cuando un amigo falla, cuando el trabajo no prospera, cuando alguien a quien amamos no responde como imaginamos, sentimos un golpe profundo. Pero ese dolor, muchas veces, no nace solo del hecho en sí, sino del choque entre nuestras ilusiones y la realidad que no supimos anticipar. Imagina, por ejemplo, a una mujer que se casa creyendo que su pareja va a amarla como siempre soñó. Con el paso del tiempo, aparecen los errores, las heridas, la rutina, y su dolor, aunque real, no es solo por lo que vive, sino por lo que esperaba vivir. O piensa en un líder que ha servido fielmente por años, esperando algún día recibir reconocimiento. Pero ese reconocimiento no llega, y su tristeza se convierte en amargura, porque había depositado su corazón en una expectativa no cumplida. Santiago 4:1-2 nos lanza una pregunta que nos confronta. ¿De dónde vienen los conflictos y las peleas entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que luchan dentro de ustedes? Codician y no tienen. La raíz de muchos de nuestros sufrimientos no está en la traición o la falta de resultados. Está en nuestro deseo de controlar el desenlace, en nuestro apego a cómo creíamos que debían ser las cosas. Dios quiere enseñarnos algo más profundo, a soltar, a confiar. No se trata de resignarse, sino de rendirse. Son cosas distintas. Podemos orar, planear, esforzarnos, pero debemos dejar los resultados en sus manos. Job lo entendió, perdió todo, y aún así dijo: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Eso no significa que no doliera, pero fue su forma de afirmar que su confianza no estaba en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Cuando dejamos de exigir que los demás actúen como nosotros esperamos, cuando soltamos la ilusión de que todo debe salir según nuestro guión, comenzamos a descubrir una paz que no depende del entorno. Pablo escribió: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Y fíjate bien, dijo que aprendió, no fue automático, fue un proceso. Y tú también puedes aprenderlo. Aceptar el presente como un regalo, sin imponer condiciones. Soñar, sí. Trabajar, por supuesto, pero sabiendo que el control no está en nuestras manos, sino en las del Padre que ve más allá. Cuando nuestra alegría depende de que todo ocurra exactamente como lo planeamos, estamos construyendo sobre arena. Pero si confiamos en que incluso lo inesperado está en las manos del Señor, entonces nuestra vida se edifica sobre la roca. La paz verdadera nace cuando dejamos de luchar contra lo que es y empezamos a descansar en lo que Dios permite. Aunque no entendamos todo, podemos descansar en su voluntad. Como escribió el salmista: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Ese es el secreto. Vivir confiados no en nuestros planes,
sino en su fidelidad. Y aquí surge una verdad aún más profunda. La ira muchas veces es el reflejo de un corazón que aún no se ha rendido completamente a Dios. No se trata simplemente de sentir enojo por algo puntual, es una señal interna de que estamos defendiendo lo que creemos que merecemos, en vez de entregarlo a la justicia del cielo. Cuando alguien nos ignora, nos malinterpreta o nos hiere con sus palabras, sentimos que algo en nuestro interior se activa, el enojo aparece, casi como un reflejo. Pero si miramos con más profundidad, descubrimos que esa ira no proviene tanto de lo que esa persona hizo, sino de cómo lo interpretamos, de lo que creímos que merecíamos y no obtuvimos. La Escritura es clara: el amor no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:5. Cuando somos movidos por el amor de Cristo, aprendemos a ver más allá de las ofensas. Descubrimos que muchas veces la actitud del otro no habla de nosotros, sino de su propio dolor. Quizás esa persona que reaccionó con dureza está atravesando una batalla interna, y si nosotros tenemos nuestra identidad afirmada en Cristo, no necesitamos defendernos. Sabemos quiénes somos. Y eso no cambia por lo que otros digan o hagan. Jesús es nuestro ejemplo. Cuando fue insultado, no respondió con insultos. Cuando fue maltratado, no amenazó. En cambio, se encomendó al Padre que juzga con justicia. 1 Pedro 2:23. Esa es la postura que el cielo espera de nosotros. Cuando alguien nos hiere, nuestro primer impulso es reaccionar. Pero si hacemos una pausa, si respiramos y recordamos que el Espíritu de Dios vive en nosotros, podemos elegir responder con gracia. No estamos negando el dolor. Lo que hacemos es negarle el poder de gobernarnos. El perdón es el camino hacia la verdadera libertad. ¿Y cuántas veces, sin darnos cuenta, caminamos por la vida arrastrando una carga invisible, resentimientos, heridas, decepciones que nos han robado la paz? Pensamos que al aferrarnos al enojo castigamos a quien nos lastimó, pero lo cierto es que somos nosotros los que seguimos atrapados. La ira consume el alma como un fuego silencioso, pero el perdón lo apaga. No porque olvidemos lo que ocurrió, sino porque decidimos que eso no nos va a controlar más. Jesús, colgado en la cruz, herido, traicionado por quienes vino a amar, pronunció una de las frases más poderosas de toda la historia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No esperó que se arrepintieran, no puso condiciones, perdonó por amor. Y cuando tú y yo perdonamos, no estamos excusando lo que pasó, estamos caminando hacia nuestra propia sanidad. Soltar el enojo no es debilidad, es un acto de fe, una señal de madurez espiritual. Es declarar que confiamos más en la justicia de Dios que en nuestra propia necesidad de vengarnos. Efesios 4:31-32 nos exhorta: abandonen toda amargura, ira y enojo. En cambio, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ese es el estándar. Él nos perdonó primero. Piensa en alguien que fue traicionado por un amigo muy cercano. Su corazón se llena de dolor, de rabia, de deseos de hacer justicia por sus propias manos. Pero nada de eso trae paz, solo profundiza la herida. Ahora imagina que esa persona decide perdonar, no porque la herida haya desaparecido, sino porque entiende que solo Dios puede restaurar lo que se rompió. Ahí comienza la verdadera sanidad. El dolor puede continuar por un tiempo, pero ya no dicta sus decisiones, ya no gobierna su mente, ni su futuro. Una de las mentiras más sutiles que el enemigo quiere sembrar en nuestra mente es que perdonar es una señal de debilidad, que al soltar, perdemos, que al callar, nos rendimos. Pero en el reino de Dios, la realidad es completamente opuesta. Perdonar es una de las decisiones más valientes que puede tomar un corazón que ha sido restaurado por la gracia. No hay mayor fuerza que la de quien elige no devolver mal por mal, sino apagar el fuego con el bien. Romanos 12:19 lo dice con claridad: queridos míos, no tomen venganza por su cuenta, sino dejen lugar al juicio de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar no es cerrar los ojos a la justicia, es confiar esa justicia a las manos de aquel que todo lo ve y juzga con equidad. Al hacerlo, nos liberamos de un peso que nunca nos correspondía llevar, y comenzamos a caminar más ligeros, más libres, más enfocados en lo que Dios tiene preparado para nosotros. No podemos controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder, y esa elección cambia todo. Es la diferencia entre vivir encadenados al pasado
o caminar en la libertad que solo el Espíritu puede dar. Perdonar no significa volver a confiar de inmediato, ni tampoco tolerar actitudes destructivas. Significa decidir que el pasado ya no gobernará tu presente, que el dolor no marcará el ritmo de tu historia y que tus emociones no tendrán la última palabra. Cuando decidimos no reaccionar desde la herida, sino desde el amor, nos alineamos con el corazón de un Dios que es lento para la ira y abundante en compasión. La paz no se encuentra esperando que otros reconozcan su error, sino eligiendo no permitir que su error te robe la serenidad. El perdón no cambia lo que ocurrió, pero transforma lo que viene después. Nos libera de la prisión emocional del enojo y nos prepara para recibir la paz que trasciende toda lógica humana. Esa paz que solo Jesús puede dar. Aprender a pausar antes de reaccionar no es un acto de represión. Es una expresión de sabiduría. Cuando alguien te hiere, cuando la provocación es directa y tus emociones se agitan, lo más natural es querer defenderte, levantar la voz, demostrar que no eres débil. Pero es en ese primer instante, cuando la sangre hierve y las palabras amenazan con salir sin filtro, donde más necesitamos del Espíritu Santo. Es allí donde se prueba nuestra madurez. Porque no todo lo que se siente debe ser dicho, no todo lo que se piensa debe ser expresado. Jesús mismo, siendo perfecto, fue injuriado, escupido, golpeado y permaneció en silencio, no por cobardía, sino por obediencia, por amor, por dominio propio. Isaías 53:7 lo retrata de manera profunda. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Esa calma sobrenatural no es frialdad, es poder sometido al control del Espíritu. Es fuerza dirigida por sabiduría, es templanza en medio del fuego. Cuando alguien te ataca con palabras, cuando sientes que la conversación se torna tensa, haz una pausa, respira, ora en tu interior, dale lugar al Espíritu para que hable antes que tu lengua lo haga. Tal vez esa persona que reacciona con enojo está luchando con algo que tú no ves. Tal vez esa actitud áspera es una señal de su propio sufrimiento. Si tú reaccionas igual, solo te unes a su tormenta. Pero si eliges esperar en Dios, muchas veces verás que el conflicto se disuelve sin necesidad de discutir. Proverbios 15:1 nos recuerda una gran verdad. La respuesta suave calma la ira, pero la palabra dura aumenta el enojo. Una palabra tranquila, nacida de un corazón guiado por el Espíritu, tiene más impacto que 1000 gritos nacidos del impulso. Cada día trae momentos donde puedes practicar esta sabiduría. Un conductor que se cruza sin mirar, un comentario que no esperabas, un gesto que te incomoda. Allí, en lo pequeño, se forja el carácter. No necesitas responder al instante. Puedes elegir orar, puedes elegir el silencio. Y eso, lejos de ser pasividad, es madurez espiritual. El adversario quiere que pierdas el control. Quiere que actúes desde la carne, que arruines con una reacción lo que Dios quiere construir. Pero el Señor te invita a responder con dominio propio, con cordura, con sabiduría. Porque una mente serena ve más lejos, discierne mejor y construye sobre fundamentos sólidos. Muchas veces, la raíz de nuestra ira no está en lo que otros dicen, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando no estamos en paz con nuestra identidad, cualquier palabra se convierte en una amenaza. Si alguien nos critica, si alguien nos señala, si alguien toca nuestras inseguridades, reaccionamos. Pero el problema no es la crítica. El problema es que en lo más profundo de nuestro corazón no creemos del todo que somos valiosos, que somos aceptados, que fuimos creados con propósito. Y cuando esa verdad no está firmemente arraigada, vivimos a la defensiva, nos volvemos esclavos de la imagen que proyectamos y del miedo a ser descubiertos en nuestra fragilidad. Pablo nos recuerda en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ya no hay condena, ¿por qué vivir defendiéndonos? Si Dios nos ha declarado libres, ¿por qué darle tanto poder a la opinión de los demás? Nuestra autoestima no puede depender del mundo, porque el mundo cambia, hoy te aplaude, mañana te ignora, pero Dios permanece, y si nuestra identidad está afirmada en Él, las críticas ya no nos sacuden, las ofensas ya no nos tumban. David escribió, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139:14. Cuando el alma lo sabe, lo externo deja de tener tanto peso. Cuando tú sabes quién eres, no necesitas demostrar nada a nadie, no necesitas ganar cada discusión, no necesitas defenderte de cada palabra. La madurez se muestra en el silencio que responde con paz, en la decisión de no ser esclavo de lo que otros dicen, en la libertad de quien ha sido sanado por la gracia, y ya no depende de la aprobación de nadie, porque ha sido aceptado por el Creador. Así que la próxima vez que el enojo quiera dominarte por lo que alguien dijo, detente y pregúntate, cuando el enojo brota,
no siempre es por lo que vemos afuera. A veces, esa ira es una señal del cielo, un reflejo, un llamado de atención, una alarma que nos revela que aún hay rincones de nuestro corazón que no han sido sanados, que hay heridas abiertas, inseguridades no entregadas, zonas donde la luz de Cristo aún no ha entrado del todo. Tal vez ese comentario que te dolió tanto, esa crítica que encendió tu enojo, no era más que un espejo, un reflejo de algo más profundo, un área en la que Dios quiere trabajar. Y si en lugar de reaccionar contra la persona, eliges mirar hacia adentro y buscar al Señor, ese momento de dolor se transforma en un punto de restauración. La ira puede ser una señal, pero no debe ser tu guía. No dejes que te controle. Antes de actuar, detente, ora, pregunta, ¿qué hay realmente detrás de esta emoción? Porque cuando dejas que Dios trate con tu corazón, cuando rindes ante Él cada inseguridad, cada temor, cada herida, la ira pierde su lugar y lo que queda es paz. Una paz que no depende de lo que los demás digan o hagan. Una paz que brota desde lo más profundo del alma. Una paz que es fruto del Espíritu y permanece en quienes han sido hechos nuevos por Cristo Jesús. Y aquí es donde se conecta la paz con algo aún más grande, el propósito. Porque cuando un corazón no tiene rumbo, cualquier obstáculo se vuelve un muro, cualquier palabra se vuelve una ofensa, y cualquier error ajeno se transforma en un ataque personal. Cuando una persona no sabe por qué se levanta cada mañana, su alma comienza a languidecer, el cuerpo se mueve, pero el corazón está apagado. La vida se vuelve una repetición vacía, sin visión, todo pesa más, y hasta los pequeños conflictos se sienten gigantes. Sin una dirección clara, cualquier crítica parece una amenaza, cualquier dificultad se vuelve insoportable. Pero Dios no nos creó para caminar sin sentido. No somos accidentes del destino. Fuimos diseñados con intención, con un propósito eterno. Jeremías 29:11 nos recuerda: yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan. Y no es pequeño, no es común, es un propósito que da sentido incluso al dolor. Cuando ignoramos ese llamado, nos volvemos inestables, reactivos, dominados por emociones que no comprendemos. Pero cuando vivimos alineados con el propósito de Dios, todo cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque aprendemos a mirarlos desde otra perspectiva. El corazón que conoce su misión no se derrumba por lo que otros digan, no se deja arrastrar por provocaciones vacías, no pierde tiempo reaccionando, porque está demasiado ocupado cumpliendo el llamado del cielo. Yo mismo viví esa desconexión. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo era rutina sin alma. Me levantaba sin una razón profunda, cumplía con lo externo, pero por dentro estaba seco, y en ese estado todo me irritaba. El tráfico, las palabras de otros, los imprevistos, todo parecía injusto, como si el mundo estuviera contra mí. Pero el problema no era el mundo, era mi corazón, que había perdido el norte. Solo cuando decidí rendirme por completo al Señor, cuando le entregué mi tiempo, mis talentos, mis días, encontré propósito. Cada momento comenzó a tener sentido. Las pequeñas cosas se volvieron oportunidades. Lo que antes me frustraba, ahora me enseña. Y la ira, aunque a veces toca la puerta, ya no encuentra espacio para quedarse. No porque me haya vuelto perfecto, sino porque ahora vivo para algo más grande. Jesús, nuestro mayor ejemplo, caminó en medio de ofensas, rechazo, sufrimiento, y nunca se desvió. Tenía un propósito. Lo dijo en Juan 6:38. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Esa claridad lo sostuvo en el desierto, en los juicios injustos, y hasta en la cruz. Si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitó propósito, ¿cómo no vamos nosotros a necesitarlo? Y no necesitas esperar que ese propósito caiga del cielo como una revelación espectacular. Dios te lo muestra mientras caminas con Él. Está escondido en tus dones, en tus pasiones, en tu historia, en lo que arde en tu interior cuando oras y escuchas su voz. No tienes que inventarlo, solo descubrirlo en aquel que te formó. Si has llegado hasta aquí y algo en tu corazón ha sido tocado, si sientes que este mensaje te habló directo al alma, quiero invitarte a dar un paso más allá. No se trata de vivir tratando de controlar todo lo que pasa a tu alrededor. Se trata de rendirle cada pensamiento, cada emoción, cada reacción al Señor. Él es el único que puede sanar tus heridas, darte el poder de perdonar y llenarte de esa paz que va más allá de toda lógica humana. Recuerda esto, no estás caminando solo. Cada día es una nueva oportunidad para acercarte a Él, para buscar su rostro, para dejar que su Espíritu dirija tus decisiones. Y si este mensaje tocó algo profundo en ti, si en algún momento sentiste que Dios te habló, no dejes que quede solo en emoción. Toma acción, ora, reflexiona. Ríndele tus luchas al Señor. Él no se ha olvidado de ti. Él tiene un plan hermoso para tu vida. Si aún no lo has hecho,
Te animo a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con alguien que necesita escuchar esto hoy. Puede que seas el instrumento que Dios use para tocar otro corazón. Juntos podemos seguir creciendo en fe, en sabiduría y en paz. Que la gracia de Dios te acompañe en cada paso que des. Nos encontramos en el próximo video y hasta entonces, que su paz inunde tu corazón.